declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, compañeras, compañeros, audiencia de la 36. Comenzamos con una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, con el compañero José María Gorgoroso desde Minas. Por ahí debe andar. Sí, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días a la audiencia. Buenos días, José María. Quedamos entonces el domingo pasado de continuar con este asunto tan opaco, tan vidrioso de esos pedidos de prolongación de la habilitación de terrenos de varios padrones en La Valleja para una misteriosa explotación de hierro. Exacto. Yo decía al final de la audición anterior que, bueno, la empresa es una de las empresas que provee a la intendencia de gravilla, ¿no? Para el arreglo de calles y para todas las obras que hace la intendencia en el departamento. Pero esta semana nos hemos encontrado con alguna otra cosa más. Por ejemplo, hemos descubierto que Dinama en el año 2018 había remitido a la Junta Departamental de La Valleja un certificado de proyecto de búsqueda de hierro en ese padrón por esa empresa, ¿verdad? En ese mismo padrón por esa empresa. Y nos llamó la atención, por ejemplo, que hubiera algunos ediles que nos dijeron en su momento, cuando conversamos con ellos, cuando salió esto de la autorización de la explotación de hierro, nos llamó la atención que nos dijeran que bueno, que no tenían conocimiento de esto, cuando, reitero, en el año 2018 Dinama remite a la Junta Departamental un certificado de proyecto de búsqueda de hierro en ese padrón 5615 de la séptima sección catastral del departamento de La Valleja, autorizando a Novinco a hacer la búsqueda de hierro en ese lugar. Y nos llamó la atención porque en ese año 2018 fue cuando esta empresa Novinco pide la suspensión preventiva del título minero por supuestamente la baja del precio del hierro, ¿verdad? Ellos estaban explotando y están explotando en Florida. Hay 2 minas en Florida que están funcionando. Nosotros estuvimos esta semana averiguando y efectivamente está trabajando el departamento de Florida también en supuestamente extracción de hierro, ¿no? Decimos supuestamente porque bueno, esto viene tan raro, tan vidrioso, que ya no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo. Pero también nos encontramos con otro documento en el diario oficial de INPO, en el cual ustedes recuerdan que nosotros una de las cosas que veníamos poniendo en duda era que en la autorización del Ministerio de Energía y Minería había 2 números de padrones, que también lo aplicamos la semana pasada, estaban muy lejos uno de otro, dentro del departamento de La Valleja, pero eran 2 padrones distintos dentro de un mismo documento. Bueno, el 7 de septiembre, el diario oficial de INPO informaba que se había subsanado ese error, por decirlo de alguna manera, y que bueno, se reformaba el documento del ministerio firmado por Omar Paganini en su momento, y que efectivamente el padrón único en el cual se autoriza la extracción de hierro es el 5615, ¿verdad? Es decir, que por esa parte quedó subsanado ese error o horror, como quieren llamarlo,
que había en ese documento, y que fue subsanado pocos días después que nosotros hiciéramos la denuncia. Como por casualidad. Es decir, hasta ese momento se ve que no se habían dado cuenta, no se habían enterado. Y bueno, alguien les avisó, miren que acá salió una audición que está diciendo tal y tal cosa, y bueno, o sea que revisaron y lo arreglaron. Pero bueno, eso es un poco lo que hay acá en el departamento con el tema de la minera. Sigue siendo un asunto bastante raro, todo este proceso, más aún ahora que encontramos este documento de la Junta Departamental, en el cual no hemos accedido al documento que la Dinama hizo llegar a la Junta, pero sí en el repartido de la Junta del año 2018 aparece este certificado de proyecto que Dinama entregó a la Junta Departamental de La Valleja, y que en el repartido de la Junta está como aceptado, como llegado a la Junta, pero no establece qué es lo que dice el documento, ni tampoco hemos podido todavía acceder al documento. Efectivamente, que no sabemos si es, suponemos nosotros que es una autorización ambiental para la búsqueda de hierro, suponemos eso, en aquel momento. Es decir, que la empresa seguramente lo que estaba haciendo en ese momento era, bueno, un parate en la extracción de hierro de las minas que tenía funcionando, como por ejemplo las dos de Florida y la de Maldonado, pero pedían autorización para continuar, suponemos nosotros, buscando hierro ahora ya en un padrón del departamento de La Valleja. Todo muy extraño, realmente, José María, todo muy extraño. Sí, está bastante rara la cosa, porque además hemos tenido información, vamos a decir extraoficial, porque para no mandar a nadie en cana, pero extraoficial, de que habría solicitud de esta empresa para 2 padrones más dentro del departamento de La Valleja, también para extracción de hierro. Seguro. Que son 2 padrones a los cuales no hemos podido encontrar que en algún momento haya habido un certificado de búsqueda, porque ese es el paso previo para las mineras, ¿no? La autorización de búsqueda de determinado material para luego, si se encuentra en el lugar donde pretenden buscar, efectivamente hacer la solicitud para extraerlo. José María, seguro, quienes seguimos, tú lo recordarás muy bien, quienes seguimos paso a paso la instalación de Aratirí, sí, allá en Cerro Chato, Valentines, sí. Vimos cómo, personalmente yo nunca había asistido a un proceso de eso, aprendimos mucho, fuimos muchos aprendiendo, ¿no? Paso a paso, la llegada de las máquinas, las perforaciones, sí. Eso llevó varios meses con un movimiento de máquinas importantes, no son pequeños tractores, digamos, sí, ni una retroexcavadora. Son máquinas y camiones muy grandes, de tamaño bastante importante, que lógicamente, bueno, ese tipo de vehículos no están autorizados a transitar fuera de las minas. Por ejemplo, justamente por el tamaño, de enorme tamaño que tienen. Acá en Minas tuvimos ese pequeño problema hace un tiempo. Por ejemplo, en la mina de Cementos Artigas, yo vivo muy cerca de Cementos Artigas, vivo muy cerca del cráter ahí de donde está la fábrica. Ellos tienen una empresa tercerizada que es la que se encarga de toda la maquinaria, ¿verdad? Camiones, las grúas, los tractores, palas retro, todo. Y tenían el taller, digamos, de esa empresa dentro del barrio Casablanca, que está frente al barrio Barolini, a 1 kilómetro más o menos de la mina. Entonces, lógico, cada vez que había que arreglar una máquina de esas, transitaban más o menos 1 kilómetro por ruta 12 y entraban al barrio. Eso generó algunos problemas en su momento,
de tránsito principalmente, por más que ellos lo hacían con la camioneta con sirena adelante, camioneta detrás, todo como establece la ley, pero lógicamente no podían pedir autorización cada vez que iban a transportar una máquina, porque prácticamente todos los días estaban llevando una máquina a arreglar. Entonces la Intendencia, en su momento, nosotros hicimos una solicitud, hablamos directamente en ese momento con el secretario general, y le pedimos a ver si había posibilidades de que se pudiera conseguir, si era efectivamente que existía una autorización permanente para que aquellas máquinas pudieran entrar al barrio, transitar dentro del barrio, es el mismo barrio que vivo yo, y nunca nos contestó el secretario general en ese momento, pero sí al poco tiempo la Intendencia tomó la medida de exigirle a la empresa que no podía transitar más por la ruta ni por el barrio. Por lo tanto, lo que hicieron fue cambiar el taller, ahora lo tienen, lo único que hacen es cruzar la ruta, lo tienen enfrente, digamos, a la mina, y lo único que hacen es cruzar la ruta con esas grandes maquinarias, las cuales, bueno, suponemos deben tener algún tipo de autorización para cruzarla, ¿no? Pero ya no es aquel peligro de transitar con esas máquinas enormes por un barrio de calles comunes, porque cada vez que entraba la máquina, el resto del tránsito tenía que pararse en la esquina porque no era imposible. Ha sido el comportamiento habitual de todas y cada una de las empresas que se instalan en estos tipos de proyectos extractivistas. Y hay algunas noticias que son sumamente preocupantes de esta semana que pasó, que nos indican que está habiendo grandes movimientos que por ahora no están a la luz pública, pero que se vienen gestando, porque ya hemos aprendido mucho de esos manejos a lo largo de todas estas 2 últimas décadas, por ponerle una fecha al secretismo de los megaproyectos de extracción de bienes naturales, de recursos no renovables, de llamémosle H, de todas aquellas empresas que vienen a llevarse por 2 centavos lo que después nos va a hacer falta a nosotros, a cualquier costo ambiental y lo más barato posible. Sí, tenemos también el problema de que ahora, creo que ya el año que viene termina la medida cautelar del fracking, si ya no termina este año. Exactamente. Ahí está, vamos poniéndole fechas algunas para adelantarnos, ¿no? Hacer prevención. Sí, hay que prevenir, porque si no, esto es como la salud. Si no exactamente. Muy inquietante la retomada de nuevas vías de acceso al puerto de La Paloma, por ejemplo, que es una noticia que ha circulado muy poco y de la que están bien alertas, comienzan a estar bien alertas los compañeros en la costa de Rocha y particularmente en La Paloma, la reapertura de una nueva ruta de acceso a la bahía, al puerto de La Paloma, que fue un puerto y toda la caminería en donde el Estado enterró 60 millones de dólares para que UPM la usara durante aproximadamente 1 año y medio, no llegó a los 2 años, pagando nosotros el remolque de las barcazas, porque no hay caso, las barcazas esas no entran y salen solas de la bahía en La Paloma. Ahora se retoma una caminería que ya estaba hecha. Ahí uno empieza a escuchar que lo que pasa es que UPM estaría pidiendo para retomar la salida de los troncos a través de la bahía, y te suena raro. Sí. Vos decís, a ver, ¿qué es lo que está escondido atrás de esto? Una de las cosas que pueden estar escondidas detrás de eso es que se estén retomando secretamente algunos proyectos nuevamente de explotación minera en la zona, y que se esté pensando en la salida de algún tipo de material por el puerto de La Paloma. Sí, eso es muy factible que sí. Nosotros, bueno, hace muchos años venimos con el tema de las mineras acá en Minas,
principalmente de las dos canteras, ¿no? Incluso desde que se instaló Cemento Artigas en la vieja cantera de los Nortes, que es la que está al lado del Verdún, hemos aprendido mucho de cómo funcionan este tipo de empresas. Pero también hemos aprendido que muchas veces con alguna consulta de la ciudadanía ante las autoridades, algún tipo de denuncia pública, nosotros generalmente lo que hacemos es a través de las audiciones del frente de la Villalba, automáticamente largamos la denuncia como lo hicimos con esta minera. No fuimos a averiguar primero a la intendencia, la largamos de una porque es la manera de que la gente empiece a enterarse. Pero por ejemplo el caso que yo te hacía de las máquinas que transitaban por el barrio, bastó con ir a hacer una consulta para que la intendencia tomara una medida que para nosotros es correcta, de que esas máquinas no entraran al barrio. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces vemos movimientos extraños o vemos cosas ahí que pueden llamarlo la atención, y a los mismos compañeros o gente que está vinculada o que está interesada en el tema de la protección ambiental, principalmente la lucha contra la minería a cielo abierto, cuando ven un movimiento extraño, bueno, hay dos caminos: o se hace la consulta o directamente se hace la denuncia pública para empezar a conversar con la gente sobre el tema. Nosotros ahora estamos armando una carpeta, a modo de información, para tratar, capaz que la próxima semana o la siguiente, tratar de organizar una reunión en la zona de Villa Serrana y Marco de los Reyes, con los vecinos de esa zona, para ver hasta qué punto ellos están enterados de que a muy poquitos kilómetros de donde tienen sus casas va a haber una mina de hierro. Porque, a ver, va a afectar sin duda no solamente el paisaje, sino a través de la sierra mismo va a afectar y van a sentir los efectos de las implosiones de la minera. Eso es, nosotros en mina lo conocemos muy bien porque cada vez que tiran barreno en Cementos Artigas se siente desde el barrio La Delicia, que está del otro lado de la ciudad, a, no sé, 8 kilómetros, 10 kilómetros, por lo derecho. Entonces, ese tipo de efectos son efectos que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de cuando se dan los permisos ambientales. Generalmente no se tienen en cuenta. Nunca se tienen en cuenta. Después van medio remediando en función de la resistencia, claro, de la población alrededor. Pero nosotros tenemos el tema del barrio Barolini, que se partió todo, se rompieron todas las casas, que el Estado tuvo que gastar hacer una inversión muy importante hace ya muchos años para tratar de paliar un poco la situación, porque las casas se estaban partiendo y se iban a caer por el tema de los barrenos, ¿no? Es decir, cuanto más profundo el barreno, más afecta a flor de tierra. Eso también lo aprendí en estas luchas con las mineras. Es decir, cuando el barreno es muy a flor de tierra, la onda expansiva que corre por la misma tierra no es tan grave para las construcciones, para las casas. Uno siente el movimiento, sí, pero no es tanto la vibración, por ejemplo, para las casas. Ahora, cuanto más profundo, y en una cantera como la de Cemento Artigas, que tiene 100 y pico metros de profundidad, cuando estaban barrenando abajo, era verdaderamente insoportable. Verdaderamente insoportable. Tenemos la experiencia del sufrimiento de los vecinos en la zona, de tambores, por ejemplo, en el momento en que se largaron a hacer prospección de hidrocarburos y de gas, sí. Y en la región, es decir, Piedrasola, Tambores, todo en esos alrededores son los lugares que yo personalmente más vi, porque estuvimos presentes con los vecinos, con los grupos de jóvenes, desde el comienzo de las denuncias, cuando aparecieron las primeras maquinarias, cuando los compañeros de Argentina fueron los primeros en reaccionar, intentando bloquear en el puente la entrada de los camiones que venían desde Argentina con la maquinaria para la prospección. Esa es una historia de la que tendríamos ahora, invitando a ver el compañero Pablo Antoria y Selva,
es una historia de la que tendríamos que hacer un poco la recopilación. Porque ¿qué es lo que sucede, José María? Enfrentamos un momento en donde se van acelerando, vimos cómo se van acelerando procesos que ya venían desde antes, porque en toda esta estrategia, en toda esta política de Estado de llamar inversiones para el extractivismo, tanto en el terreno de la agricultura, como en el terreno de la ganadería, como en el terreno de la minería, ya venía preparado y legislación incluida y todo, desde claro. toda la política de Estado que estableció el Frente Amplio a lo largo de sus 3 gobiernos. Ahora vemos cómo sobre ese camino viene empedrado este gobierno, va a profundizarlo más rápidamente aún, y hay algo que llama sumamente la atención, José María, sin ser economistas, cuando estás viendo las perspectivas de crecimiento de Producto Bruto Interno de Uruguay, números dados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Sí. uno mira, yo miraba el otro día y digo, pero yo soy ama de casa, digamos, en materia de administración de dinero, pero digo, ¿de dónde sale este crecimiento del PBI de Uruguay proyectado a un par de años para adelante? Si estamos en medio de un gran retroceso y de una paralización, bueno, con todo este tema de la pandemia, del parate de enormes sectores de la producción y del trabajo, en medio de recortes presupuestales, crecimiento de la deuda externa. Vos decís, ¿de dónde esta gente, cómo calcula el PBI? Claro, es muy fácil. Eso es muy fácil, pero recordemos que durante muchos años Brasil, Argentina, Chile mismo fueron países en los cuales la minería, por hablar de una cosa de la minería, se extendió muchísimo y no lo hacían en Uruguay. Pero no porque la gente estuviera en contra o hubiera gobiernos en contra, sino porque nos tenían como una reserva. Entonces ahora es como que ya se ha empezado a agotar un poco los lugares donde estaban haciendo extracciones a lo loco, con impactos ambientales brutales, como lo es el caso de Chile, por ejemplo, la mina de cobre, que tenían una reserva, había una parte de esa mina que estaba muy cerca de un reservorio de agua. El Pascualama. Bueno, y eso prácticamente en cualquier momento empiezan ya a explotarlo. Uruguay ha sido una reserva en materia mineral que la han mantenido durante muchos años de la misma forma que han mantenido como reserva de agua a nosotros. Cuando la lucha del agua, de la reforma constitucional por el agua, era cuando empezaban a venir a llevarse el agua, que nosotros teníamos muy buena calidad de agua, y vinieron ya para empezar a llevarse antes de que empezara todo este proceso de grandes monocultivos forestales, de grandes plantaciones de soja, de ampliar la minería a cielo abierto, porque saben que son altamente contaminantes y termina perjudicando sin duda la calidad del agua. Entonces vinieron por eso en aquellos principios de los años 90. Después, bueno, la reforma constitucional paró un poco aquello hasta que paró a medias, porque tampoco... A ver, acá se vendió una empresa histórica en el Uruguay que fue un ícono a nivel mundial, que logró tener medallas a nivel mundial, como era Salus. Se la vendieron a una empresa francesa, mitad brasileña, pero principalmente francesa, la parte del agua, y hoy se están llevando el agua. El agua Salus se está yendo de este país, es decir, están exportando agua bajo la etiqueta de agua Salus, pero, a ver, estoy hablando no agua embotellada para vender, están llevando millones de litros de agua directamente sacada de las fuentes para Francia.
Después la José embotellarán María, allá y la sí, venderán. discúlpame, estoy pendiente del reloj, lamentablemente, Sí, estamos. aquella frase de que el tiempo es tirano, así que vamos a tener que empezar a despedirnos. Un llamado a los compañeros y las compañeras a esta ciudadanía alerta que está sensible con los temas de conservación, preservación y defensa del territorio. Estar atentos, envíen información, comuníquense con nosotros, vamos tratando de conocernos y de ampliar los círculos de gente que está pensando en todo esto que es nuestro presente y nuestro futuro. Sí, José sí. María, tenemos que seguir la semana próxima. Un saludo muy especial de feliz cumpleaños al profesor Andrés, que está cumpliendo años hoy. Bueno, saludos también de mi parte. Andrés Freire está de cumpleaños. Sí. Así que Sí, bueno. vamos a seguir porque nosotros vamos a continuar con esto. Exactamente. Trabajando. Y bueno, también a los compañeros de todo el país que la unión hace la fuerza. Y es la única forma que tenemos de pelear contra este sistema que nos va a pasar por arriba si no logramos unir fuerza. José María, un abrazo, saludo a esas lindas tierras y quedamos hasta la semana próxima. Un abrazo grande.